Amén. Que el Señor les bendiga, amados hermanos. Amén. ¿Cuántos saben que el mejor y mayor privilegio que puede tener un ser creado es estar lleno de la presencia de su Creador? Amén. Y nosotros estamos llenos de la presencia de Dios no por méritos propios, sino porque en la cruz del Calvario hubo alguien que con su sangre pagó, cubrió nuestros pecados, y de tal manera nosotros recibimos el Espíritu Santo de Dios en nuestra vida como un sello y una garantía para poder vivir la vida que le agrada a Dios y para poder trascender los cielos y ser un día o arrebatados o transformados o salir de la tumba. Porque la presencia del Espíritu Santo es el que gobierna, controla, ministra y llena el pueblo de Dios. Vamos a Salmos capítulo 16 o Salmo 16. Salmo 16 es el salmo el cual mis hermanos han tomado como lema, de hecho el verso 11, para hablar sobre llenos de su presencia. Pero vamos a leer todo el salmo, porque para entender tremenda bendición que nos muestra el verso 11, debemos ver también a la luz de todos los versículos o los versos que lo anteceden. Y dice la palabra del Señor, como está escrito en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Guárdame, oh Dios, porque en ti he confiado. Oh alma mía, como dijo nuestra alma un día, dijiste a Jehová, tú eres mi Señor. No hay para mí bien fuera de ti. Para los santos que están en la tierra y para los íntegros es toda mi complacencia. Se multiplicarán los dolores de aquellos que sirven diligentes a otro Dios. No ofreceré yo sus libaciones de sangre, ni en mis labios tomaré sus nombres. Jehová es la porción de ¿qué? De mi herencia y de mi copa. Tú sustentas mi suerte. Las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos, y es hermosa la heredad que me ha tocado. Bendeciré a Jehová que me aconseja. ¿Qué más hace el Señor? Aún en las noches me enseña mi conciencia. A Jehová he puesto siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Se alegró por tanto mi corazón y se gozó mi alma. Mi carne también reposará confiadamente, porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me mostrarás la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Oramos. Padre nuestro que estás en los cielos, recibe toda la gloria, Padre. Toda la gloria recíbela tu Hijo, y toda la gloria recibe el Espíritu Santo. Señor, te pedimos esta noche que seas tú el que hables a nuestros corazones, Padre. Que tu palabra, Señor mi Dios, transforme nuestras vidas, Padre. Tu palabra, Señor mi Dios, transforme nuestros corazones, Señor. Nos haga, Señor, una nueva criatura, Señor. Fortalezca nuestra vida, nos llene con el poder de tu Espíritu Santo, Señor. Danos fe, Señor. Todo espíritu de incredulidad, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, sea echado fuera de nuestras vidas esta noche. Padre, habla en el nombre de Jesús. Amén. En la dispensación de la gracia, mis amados hermanos, periodo que nos ha tocado vivir, y un periodo maravilloso donde se consuma todas las promesas del Señor y donde tenemos la revelación completa a través de las Escrituras. El acceso a la presencia de Dios lo tenemos exclusivamente a través de nuestro Señor Jesucristo.
Y ese acceso comienza con esta tan grande declaración que leímos en el verso 2. Que nuestra alma un día en fe y arrepentimiento dijo al Señor, dijo, tú eres mi Señor. Porque Romanos 10:9 dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Y nosotros obtuvimos una herencia maravillosa. Porque el verso 5 dice, Jehová es la porción de mi herencia. Vamos a Números 18, Números capítulo 18. Póngale una ceñita ahí al Salmo 16, la seña que tiene su Biblia, un papelito, porque vamos a estar regresando continuamente al Salmo 16. Números 18:20, ¿ya lo tenemos? Amén. Escuche lo que dice la palabra del Señor en Números 18:20. Y Jehová dijo, ¿a quién? A Aarón. De la tierra de ellos no tendrás heredad. Cuando fue el repartimiento de la tierra y cuando iba a ser el repartimiento de las tierras a las tribus de Israel, ellos no iban a tener una heredad física, porque le dijo, ni entre ellos tendrás parte. ¿Qué le dice el Señor? Yo soy, le dijo. El Señor le dijo a la casa de Aarón, como escogidos para ser sacerdotes que iban a ministrar en el tabernáculo de reunión, cerca de la presencia misma de Dios, que estaba simbolizada y representada en el arca donde Dios bajaba y hablaba con el pueblo. El Señor le dijo, yo soy tu parte y tu heredad en medio de los hijos de Israel. Aarón y sus hijos como sacerdotes no tendrían ningún tipo de herencia física. Estar en el tabernáculo, estar cerca del arca, estar cerca de la presencia misma de Dios sería su herencia. Y ahora nosotros, amados hermanos, nosotros hemos sido declarados como sacerdotes de Dios para ministrar la presencia de Dios en esta tierra. Nosotros hemos sido llamados sacerdotes de Dios. Primera Pedro 2:9 dice, mas vosotros sois linaje escogido, así como Aarón fue escogido por ningún mérito humano, ni por la clase en su familia porque tuviera algo especial. No, a Dios le plació escogerlo. A nosotros también, a su iglesia, un grupo de pecadores, a Dios le plació sacarnos de este mundo y hacernos un linaje escogido, real sacerdocio, una nación santa, un pueblo adquirido por Dios para ministrar. ¿Ministrar qué en esta tierra? Para ministrar el anuncio, para ministrar las buenas noticias, para ministrar el evangelio, para que anunciéis las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Por tanto, su presencia en nosotros, hemos sido escogidos por Dios para ministrar a este mundo las buenas nuevas de salvación. Nosotros que en otro tiempo, amados hermanos, no éramos pueblo, como dice la palabra en el verso 10, pero que ahora somos pueblo. Somos pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíamos alcanzado misericordia, pero ahora hemos alcanzado misericordia. Colosenses capítulo 1 versículo 12 lo dice, pero de una manera hermosa, porque dice, con todo el gozo, dando gracias al Padre, que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos de luz. Y esa herencia que Él nos dio, que es portar su presencia misma, no la hizo porque nosotros hayamos hecho algo bueno para portar su Espíritu Santo en nuestras vidas. En ninguna manera. La palabra dice que el cual nos libró de la potestad de las tinieblas. Y dice que nos trasladó, el versículo 14 de Colosenses 1, y nos trasladó al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Es por la sangre de Jesucristo que cubre nuestros pecados que un Dios tan santo puede tener relación con nosotros.
Es el sacrificio de Cristo y por su sangre que el Dios Todopoderoso, que es santo, 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 el cual es apartado del mal. Y cuando el pecado entra en la presencia de Dios, el pecado es destruido. Nosotros no somos destruidos, porque aunque somos pecadores y aún estamos en esta naturaleza, la sangre de Cristo nos cubre para poder tener esa relación íntima con Dios y poder disfrutar de su presencia. Pero amados hermanos, debemos recordar una cosa. Debemos recordar que la presencia de Dios es temible. Su presencia es temible. No es un juego, ni se debe tomar a la ligera. Su presencia es temible. Vamos a Éxodo 24, por favor. Éxodo 24. Éxodo 24. Amén. ¿Lo tenemos? Y dice la palabra: dijo Jehová, ¿a quién? A Moisés. Escuche, sube ante Jehová. Y le dice: ¿quiénes? Tú y Aarón. ¿Quién más? Nadab y Abiú, dos hijos de Aarón, que tenían el privilegio, los dos hijos mayores, de ministrar junto, a la par, en el mismo lugar donde la presencia de Dios estaba. Dios los estaba escogiendo, pero más adelante, por desobedientes y por menospreciar la palabra de Dios, ellos fueron consumidos, porque el que desprecia la palabra de Dios está despreciando su presencia en su corazón. Y no solamente ellos, sino que también le pidió que subieran, ¿quiénes? 70 de los ancianos de Israel. ¿Y qué les dijo? Desde lejos les dijo: y os inclinaréis desde lejos. 2. Pero Moisés solo se acercará a Jehová, y ellos no se acerquen, ni suba el pueblo con él. Y Moisés vino y contó al pueblo todas las palabras de Jehová y todas las leyes. Y todo el pueblo respondió a una voz y dijo: ¿cómo dijo el pueblo? Haremos todas las palabras que Jehová ha dicho. ¿Dónde estaba Moisés aún en este momento cuando Dios le dijo que subiera Nadab y Abiú? Moisés subió ya por el capítulo 20, donde dice la palabra que el Sinaí tronaba. El Sinaí era como una antorcha. El pueblo de Israel desde lejos temía, temblaba, porque la presencia de Dios es tan poderosa que lo que hace aquel que se enfrenta a él le causa temor. Es temible su presencia, porque no puede ser soportada. Y el pueblo le dijo a Moisés: sube tú, le dijo, y no hable Dios con nosotros, porque si Dios habla con nosotros, seremos destruidos. Y Dios le dijo: bien ha dicho el pueblo, le dijo, porque ¿a quién se puede presentar delante de mí? Y Dios, ya para finalizar, antes de que Moisés bajara, le dijo: bueno, le dijo, sube tú, regresa tú, a Aarón, Nadab, Abiú y 70 de los ancianos. Y las palabras que Dios le había dado a Moisés, desde el versículo 20 hasta el versículo 23, dice que Moisés vino, se las habló al pueblo. Y no solamente las habló, hay algo maravilloso aquí. Moisés comenzó a escribir estas palabras. Por eso hasta hoy, por ser palabra de Dios, esas letras que Moisés escribió en ese momento llegan a nuestra vida y siguen teniendo tanto poder como el poder que hizo temblar al pueblo de Israel. Y dijo: haremos y obedeceremos la palabra de Jehová, porque es palabra inspirada. Y dice, versículo 4: y Moisés escribió todas las palabras de Jehová. Oiga, y levantándose de mañana, edificó un altar al pie del monte y 12 columnas, según las 12 tribus de Israel. ¿Se estaba inventando esto Moisés? No.
Dios le dijo: vas a hacer altar de tierra para mí, le dijo. No vas a labrar, y si le pones piedras no vas a labrar ninguna. Y Moisés, con todo el gozo de haber estado en la presencia de Dios, Moisés lo que quería hacer era obedecer su palabra. Y lo que hace Moisés es poner por obra su palabra. Hace altar. Y dice 5: y envió jóvenes de los hijos de Israel, los cuales ofrecieron holocaustos y becerros como sacrificios de paz a Jehová. La misma línea como Pastor Misael ayer explicaba, que tuvo que haber un sustituto, un derramamiento de sangre, una víctima inocente para cubrir el pecado y la desnudez de los desobedientes. Pastor lo dijo muy bien ayer. Lo mismo hizo Noé, lo mismo hizo Abraham, lo mismo hizo Isaac, Jacob, lo mismo hicieron. Y estamos viendo que todo apunta al sacrificio perfecto, a la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo, sangre del nuevo pacto, por quien tenemos entrada a la presencia misma de Dios. Y dice, versículo 6: y Moisés tomó la mitad de la sangre, oiga, y la puso en tazones, y esparció la otra mitad de la sangre sobre el altar, y tomó el libro del pacto, el libro que había escrito, y lo leyó a oídos del pueblo, el cual dijo: haremos todas las cosas que Jehová ha dicho y obedeceremos. Entonces Moisés tomó la sangre y roció sobre el pueblo. Y he aquí la sangre del pacto que Jehová ha hecho con vosotros sobre todas estas cosas. Vea qué interesante esto. Moisés leyó y el pueblo dijo: obedeceremos. Moisés le dio la palabra. Y cuando el pueblo en su corazón dijo: sí, obedeceremos en pos del Señor, dice que Él los roció con sangre. ¿Por qué los roció con sangre? Porque esa sangre de esos animales inocentes, iban a cubrir temporalmente sus pecados, para que Dios no lo destruyera y pudieran acercarse un poco más a la presencia de Dios. Es igual lo que pasó con nosotros. Obedecimos el evangelio. Dijimos: sí, Señor, confieso con mi boca que Jesús es el Señor. Alma mía, dile a Dios: tú eres mi Señor. Dile a Jesús: tú eres mi Señor. Y el Señor nos roció con su sangre, y por eso pudimos tener un acceso temporal, ni de lejitos, a la presencia de Dios como estos 70 ancianos, sino que tuvimos acceso directo al trono de la gracia. Y dice versículo 9: y subieron Moisés y Aarón, Nadab y Abiú, y 70 de los ancianos de Israel. Y esto es impresionante, hermanos. ¿Y qué dice el versículo 10? Y vieron al Dios de Israel. No vieron toda su gloria, porque si no hubieran sido destruidos. Dios le dijo a Moisés más adelante, cuando Moisés le dijo: muéstrame tu gloria. Y Dios le dijo a Moisés: no, le dijo, porque no ha habido hombre que me vea, que vea mi rostro y viva, le dijo. Voy a poner mi mano, te voy a poner en una hendidura y va a pasar todo mi bien, le dijo. Y vas a ver mis espaldas, le dijo, pero no verás mi rostro, le dijo el Señor. Pero eso, que Dios en su misericordia no se presenta cuando a veces nosotros decimos: Señor, y empezamos a cantar aquí: derrama tu gloria. Y empezamos a cantar: está cayendo su gloria sobre mí. La verdad no sabemos lo que estamos cantando, porque si estamos en pecado, amados hermanos, su gloria nos va a destruir. Muchas veces lo cantamos solamente por cantarlo, pero con corazones llenos de pecado. Y Dios, su santidad, destruye el pecado. Pero dice el versículo 10: y vieron al Dios de Israel. Vieron una manifestación de la gloria de Dios. Ellos vieron la manifestación que Dios quiso, así como cuando Dios quiere manifestarse en medio de nosotros. Ellos vieron una manifestación, y dice:
Y había debajo de sus pies, esto es lo que vieron, como un embaldosado de zafiro, semejante al cielo cuando está sereno. Y oiga el versículo 11, qué misericordia de Dios, mas no extendió su mano sobre los príncipes de los hijos de Israel. Y vieron a Dios y comieron y bebieron. Vea qué privilegio. Entonces Jehová dijo a Moisés: sube a mí al monte y espera allá, y te daré tablas de piedra y la ley y mandamientos que he escrito para enseñarles. Y se levantó Moisés, ¿con quién? Con Josué su servidor. Y Moisés subió al monte de Dios y dijo a los ancianos: esperadnos aquí hasta que volvamos a vosotros. Y he aquí Aarón y Hur están con vosotros. El que tuviere asuntos acuda a ellos. Entonces Moisés subió al monte y una nube cubrió el monte. Y la gloria de Jehová reposó sobre el monte Sinaí. Oiga esto. Y la nube la cubrió y la nube lo cubrió por ¿cuántos días? Por 6 días. Y al séptimo día llamó a Moisés en medio de la nube. Moisés en ningún momento se arrebató para decir: aquí vengo, Señor. En ningún momento Moisés fue un arrebatado. Moisés fue tomando cuidadosamente las palabras y las órdenes que Dios le iba dando, y estando cerca de su misma presencia, Moisés, su corazón temblaba. Un solo pizca de desobediencia de Moisés, ahí hubiera quedado el pobre Moisés. Pero Moisés fue obediente. ¿Por qué? Porque ¿qué era lo que estaba viendo Moisés? Versículo 17 nos lo dice, y dice: y la apariencia de la gloria de Jehová era como ¿qué? Como un fuego abrasador en la cumbre del monte. ¿Cómo era la apariencia de la gloria de Dios? Como un fuego abrasador en la cumbre del monte, a los ojos de ¿quiénes? De los hijos de Israel. 18. Y entró Moisés en medio de la nube y subió al monte. Y estuvo Moisés en el monte ¿cuántos días? 40 días y 40 noches. Amados hermanos, la gloria de Dios, la presencia de Dios no la podemos tomar a la ligera. Dios es un Dios temible. Dios es un Dios abrasador. Dios es un Dios que no podemos acercarnos no conforme a nuestros parámetros, conforme a los parámetros de Él. No podemos acercarnos delante de Él y decir que somos hijos de Dios si primero no hemos sido rociados con la sangre del Cordero. Si nuestros pecados no han sido purificados, no podemos entrar en su presencia. Isaías 33:13, vaya conmigo así rapidito. Isaías 33:13. Vamos adelante, Isaías 33:13. ¿Ya lo tenemos? Y escuche lo que dice la palabra del Señor. Oíd, los que estáis ¿dónde? Los que estáis lejos, lo que he hecho. Y vosotros los que estáis cercas, oigan, le está diciendo a los que están lejos que escuchen las maravillas de Dios. Esa es nuestra tarea. Pero dice: y vosotros los que estáis cerca, ¿qué nos manda el Señor? Dice: conoced ¿qué? Mi poder. 14 dice: los pecadores se asombraron en Sión, espanto sobrecogió a los hipócritas. ¿Quién de nosotros morará con el fuego consumidor? ¿Quién de nosotros habitará con las llamas eternas? ¿Por qué tiemblan los pecadores? ¿Y por qué tiembla todo aquello que está dado al mal? ¿Por qué tiemblan los demonios? Porque un día la presencia de Dios los va a destruir a ellos y los va a mandar al lago de fuego. ¿Por qué tiembla? ¿Por qué debemos temblar nosotros cuando nos acercamos a la presencia de Dios? Porque somos pecadores. ¿Quién habitará? Dice, con las llamas eternas. Pero el versículo 15 dice: el que camina en justicia
¿Y quiénes son los que caminan en justicia sobre esta tierra? No hay justo ni aún uno, dice la palabra. No hay justo ni aún uno. Pero Romanos 5 también dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Quiénes son los que pueden acercarse a las llamas eternas, al Dios abrasador, cuya presencia es temible, asombrosa, cuya presencia consume el pecado y la maldad? ¿Quién es el que puede acercarse? Aquel que ha sido justificado a través de Cristo Jesús. El que camina en justicia y habla lo recto, el que habla solo la palabra del Señor, el que no habla vanidades, el que no habla cosas vanas, el que no habla de su hermano, aquel que habla lo recto, ese puede acercarse a aquel que es un fuego abrasador, a aquel que sus llamas y su fuego es un fuego eterno que consume. El que camina en justicia y habla lo recto, el que aborrece la ganancia de violencias, el que sacude sus manos para no recibir cohecho, que no le interesan ganar ganancias deshonestas, el que tapa sus oídos para no oír propuestas sanguinarias. Mucho se ha hablado acá. 6 cosas aborrece el Señor y aún 7 abomina su alma. Y la séptima que abomina su alma es aquel que divide a los hermanos, que habla falso testimonio o habla en contra de sus hermanos para denigrar a su hermano. Hemos hablado mucho de aquellos que no pueden ver una cosa y su justicia es más alta que la de los demás, y por eso se cree justo para hablar de uno, de otro y de otro. Y tal vez no en bien, sino para destruir a su hermano. Proverbios dice que esa séptima cosa es abominación al alma del Señor. Pero no se habla de aquel que presta sus oídos para oír tales abominaciones delante del Señor. Porque la palabra del Señor dice: el que camina en justicia y habla lo recto, el que aborrece la ganancia de violencias, el que sacude sus manos para no recibir cohecho, el que tapa sus oídos para no oír propuestas sanguinarias. Cuando yo hablo de mi hermano, aunque yo no sea un asesino, pero yo estoy matando el testimonio y la vida correcta de mi hermano. Tenga o no tenga razón, lo estoy haciendo. Pero si yo presto mis oídos para oír tales cosas, la santidad del Señor puede destruirme a mí y a mi pecado. ¿Verdad que es temible la presencia del Señor, amados hermanos? ¿Verdad que es temible lo que usted y yo portamos cuando recibimos a Cristo el Señor? ¿Verdad que es temible? ¿Verdad que el estar más cerca del Señor nos lleva mucho más a santificarnos en su palabra y a santificarnos en oración y a amar a nuestros hermanos? Dice, para no oír propuestas sanguinarias, el que cierra sus ojos para no ver cosas malas. Aquí ha hablado de santificar sus manos, sus oídos, sus bocas y sus ojos. Pero vea qué premio a aquel que le teme a Dios y sabe delante de qué temible es la presencia de Dios. El premio es: este habitará en las alturas, fortaleza de rocas será su lugar de refugio. Se le dará su pan y sus aguas serán seguras. Y esto es lo más hermoso: tus ojos verán al Rey. Hermanos, el que se santifica por la obra del Espíritu Santo, el que se santifica en la palabra, el que teme y tiembla ante la palabra de Dios, sus ojos verán al Rey. La presencia misma del Señor, sus ojos, los ojos de Dios estarán sobre ellos, pero ellos también verán la obra y la manifestación de Dios en sus vidas. Tus ojos verán al Rey en su hermosura, verán la tierra de lejos.
El pueblo de Israel veía una tierra física de lejos. Moisés veía una tierra prometida física de lejos. Pero nuestra herencia no está aquí. Nuestra herencia está en los cielos. Nuestros ojos, aquellos que tememos al Señor, tememos ante su presencia, sabemos que Él es un Dios temible, todopoderoso, que no acepta, que no puede estar con el pecado, porque el pecado lo destruye con su presencia. Nosotros nos apartamos de ese pecado y ponemos nuestros ojos en Jesús. Hebreos dice algo parecido y dice: despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Porque Dios era un Dios temible. Por eso, cuando el pueblo pecó, Moisés le dijo al Señor: Señor, y Dios le dijo a Moisés: un ángel va a ir contigo, mi presencia no va a ir contigo, porque no vaya a ser que este pueblo vuelva a pecar y yo me levante y lo destruya, le dijo. Y el pueblo se puso mal por esa mala noticia, y Moisés le dijo al Señor: si tu presencia no da ir conmigo, no nos saques de aquí. Porque es la presencia de Dios que nos va a llevar hasta el lugar donde nosotros vamos, hermano. Por eso David dice en el Salmo 16:3, regresa al Salmo 16:3: para los santos que están en la tierra y para los íntegros es toda mi complacencia. David aborrecía a los que andaban haciendo mal. David aborrecía el pecado y el pecado en el corazón de los hombres, pero para con aquellos que se santificaban y para con los íntegros de corazón era su complacencia. ¿Saben por qué? Porque el Señor, su complacencia es para los íntegros de corazón. Entonces David tenía la mente del Señor como nosotros tenemos la mente de Cristo. Nosotros no tenemos por qué ofender la presencia de Dios para darle lugar a la satisfacción de mi carne. Porque tengo la mente de Cristo, y si el Espíritu Santo está en mí, la mente de Cristo está en mí, lo que Dios ama y lo que Dios piensa, ese va a ser mi pensamiento. Pero también, amados hermanos, la presencia de Dios es infinitamente grande. Regresemos a Isaías 40. Isaías 40. Isaías 40. ¿Qué dice Isaías 40? Específicamente en el versículo 25. ¿A qué pues, dice, me haréis semejante o me compararéis? ¿Dice quién? Dice el Santo. Levantad en alto vuestros ojos y mirad quién creó estas cosas. Él saca y cuenta su ejército. Está hablando de las estrellas en el universo. A todas llama por sus nombres. Ninguna de ellas faltará. ¿Qué significa? Que cuando Dios las llama por su nombre y les da leyes y las ordena, ninguna de ellas desobedece, ninguna de ellas faltará. Y dice: tal es la grandeza de su fuerza y el poder de su dominio. Fíjense que allá por los años antes de Cristo, las personas pensaban, según lo que podían ver sus ojitos, que habían alrededor de unas 1000 estrellas. Con los avances de la ciencia y los telescopios, todavía hace el siglo pasado, los científicos lograron dilucidar por medio de esos aparatos que habían alrededor de unas 100.000 millones de galaxias. No de estrellas, de galaxias. Nuestra galaxia es una galaxia pequeña en la cual está nuestro sistema solar, que es una estrella. Tiene cientos de estrellas. Pero ellos llegaron a dilucidar con todo el siglo pasado que habían alrededor de 100.000 a 200.000 millones de galaxias. Pero yo leí un artículo hace poco que me impresionó, que la información reciente de los datos generados por el telescopio Hubble, el más avanzado que está ahorita, revela que esta cifra se ha multiplicado por 10. Actualmente se consideran que hay cerca de 2.000 billones de galaxias.
Y el Señor le dijo una vez a Abraham: tu descendencia será como la arena del mar y las estrellas de los cielos. Y si Dios, tan vasto, tan grande, y trate de imaginar esto, yo creo que en nuestra mente no puede caber estas cifras de estrellas que hay. Somos como un grano de arena en todas las playas del mundo nosotros. Pero si Dios a todas las llama, les ordena, las saca y sabe cómo se llaman, porque Él las creó con el poder de su palabra. El Señor le dice en Isaías: así es la grandeza de mi poder. Pero cabe la pregunta, amados hermanos: ¿cómo es que Dios, siendo tan infinitamente grande, puede habitar en seres humanos tan pequeños como nosotros? Como dice el corito: y siendo tan sublime mi Señor, mi pequeño corazón su templo es. Juan 14:15. Veamos lo que dice Juan 14:15. Vamos a Juan 14:15. Juan 14:15. Ninguna de ellas faltará. Ninguna de ellas no dejará de venir a la cita cuando Dios la llama. Ninguna de ellas desobedecerá la voz del Señor. Por eso, cuando Dios encuentra un corazón obediente, aquellos que nos dio libertad, libre albedrío para escogerle a Él, Dios nos ama. Aunque estemos escogiendo el pecado por nuestra naturaleza, pero aquel que mira la luz del Señor y escoge al Señor y le dice: alma mía, tú eres el Señor, Dios le ama. Porque dice el versículo 15: si me amáis, dijo el Señor, guardad mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador. Es otra persona con la misma esencia de Cristo, para que esté con vosotros. ¿Cuándo? Para siempre. 2 puntos. ¿Quién es ese consolador? El Espíritu de verdad. ¿Con qué inicial está Espíritu? Mayúscula. Significa que es Dios. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros. Está aquí en medio de nosotros, le dijo a los discípulos, y estará ¿dónde? En vosotros. Y el Señor dijo: no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. ¿Cómo el Espíritu Santo, siendo Dios, puede habitar, estar en el hombre que decide obedecer a Dios? Esto es un misterio, amados hermanos. Esto es un misterio hermoso. Pero esto no se queda hasta ahí. Vea lo que dice el versículo 21. Y sigue hablando de obedecer la palabra de Dios. El que tiene mis mandamientos. ¿Quién tiene los mandamientos del Señor? Ahí los tiene usted en su mano. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama, ¿qué dice? Será amado por mi Padre. Y yo le amaré y me manifestaré a él. 22. Le dijo Judas, no el Iscariote: Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Respondió Jesús y le dijo: el que me ama, mi palabra guardará. ¿Sabe por qué? Aunque el mundo se llene la boca diciendo: te amo Diosito, te amo Jesús, te amo Señor, ¿sabe por qué no puede recibir el Espíritu Santo? Porque eso solamente es de diente a labio. Su corazón no es un corazón arrepentido. Porque solo los corazones arrepentidos oyen la voz del buen pastor y corren hacia él. El que me ama, mi palabra guardará y mi Padre le amará. Y oiga, esto es hermoso, hermanos. Y dice: y vendremos a él. ¿Y qué dice? ¿Cómo dice, hermanos? A ver, no se me pierdan, lo veo de verdad por otro lado. ¿Cómo dice?
y haremos morada con él. El Dios temible, santo. El Dios temible, santo, que no puede habitar junto con el pecado. El Dios temible y santo, el Dios sublime que hizo los cielos y la tierra, y le dice a las estrellas y las llama por su nombre y ellas le obedecen. El que hizo ese tan grande y vasto universo con el poder de su palabra. Por eso David decía: los cielos cuentan la gloria de Dios. Los cielos comunican y nos dan testimonio de la gloria de Dios, y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Pero ¿cómo ese Dios tan grande va a venir y va a morar en mí? El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Hay una sola razón, amados hermanos: por la sangre de su Hijo Jesucristo que nos cubre. Pero ¿cómo puede ser eso, que ese Dios tan grande pueda habitar en mi corazón? ¿Cómo puede ser esto? Le voy a dar la misma respuesta que le dio el ángel Gabriel a María cuando no comprendía cómo el Espíritu Santo depositaría al Hijo de Dios en su vientre para ser encarnado. Lucas 1:37, el ángel le dijo: porque nada hay imposible para Dios. Y esa es la razón por la cual Dios puede habitar en mi vida, porque nada hay imposible para Él. El apóstol Pablo dijo en 2 Corintios 4:7: pero tenemos este tesoro. ¿En dónde lo tenemos? En vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Entonces, ¿por qué creernos la gran cosa? Entonces, ¿por qué creernos más que otros? Entonces, ¿por qué sobreexaltar mis habilidades sobre esta tierra? Entonces, ¿por qué actuar con soberbia y ver de menos a los demás? Mi depósito es de barro, es de polvo, es de tierra. Lo sublime que hay en mí es la presencia gloriosa de Dios, al cual yo debo temer, respetar y vivir para Él. Y aquí cabe la pregunta: ¿cómo trato yo la presencia de Dios en mí? ¿Cómo trato yo siendo un depósito de su presencia? ¿Cómo la trato? Analice. Fíjense que vamos a ir a estos textos, pero por respeto al tiempo, solo los voy a mencionar. Pero qué dicha que hubiera un avivamiento tan grande como el que experimentó Nehemías y Esdras cuando hallaron el libro de la ley, y al oír las palabras del libro de la ley, toda la mañana pasaron arrepintiéndose de sus pecados, confesando sus pecados y orando y ayunando de pie todo el pueblo, y toda la otra parte del día estuvieron escuchando la palabra de Dios por horas, 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 horas. Qué dicha cuando venga ese avivamiento sobre nuestras vidas, amados hermanos, donde el reloj ya no controle nuestra agenda para Dios, donde las cosas que tengo que ir a hacer a la casa sean más importantes que estar en su presencia y buscar su rostro, oír su palabra y buscarlo en oración. Qué dicha tan grande la que experimentaron estos hombres, pero qué dicha tan grande la que puede experimentar usted si valora la presencia de Dios en su vida. Los ejemplos que íbamos a retomar, si quiere los anota, si no, solo escuche, lo puede ver después de la transmisión. Fíjese bien, remontémonos a la escena donde y a la parte histórica donde los filisteos roban el arca de Dios. ¿Cómo trataron los filisteos la presencia de Dios simbolizada en el arca? Ellos la trataron como un amuleto.
Ellos la trataron como otra cosa, como otro Dios, como otra cosa. Claro, Dagón me puede hacer esto, pero también el arca me puede hacer esto. Y el arca es más poderosa porque es Dios de los montes, decían algunos. Y nuestros dioses son dioses de los valles. Ignorando que el Señor Jehová era el dueño de todas las estrellas y de todo el universo. ¿Cómo trataron los filisteos? Como muchas veces yo trato y convierto mi corazón en templo de ídolos. Muchas veces el templo que yo soy, y templo y morada del Espíritu Santo, se convierte en templo de ídolos. Y llevo la presencia de Dios a donde están mis ídolos. Mis ídolos que son abominables delante del Señor. Primera Samuel 5. Llámese el dinero, llámese mi carrera, llámese las cosas que yo amo, llámese mi satisfacción personal, mi autorrealización. Es mi ídolo. Pero ¿sabe lo que trajo? Que la presencia de Dios, el arca donde estaba simbolizada la presencia de Dios, entrar en una casa de ídolos, lo que trajo fue muerte y destrucción. Luego los filisteos, cuando ya no hallaban qué hacer, iba pasando de ciudad en ciudad el arca. Dijeron: devolvamos el arca de Dios a Israel, porque si no nos va a acabar Jehová el Señor. Y dice que la mandaron en unas carretas con bueyes y llegó hasta una ciudad llamada Bet-Semes. Y aquí viene lo segundo. ¿Qué hicieron los de Bet-Semes? Trataron el arca con irreverencia. ¿Y sabe lo que pasó con ellos cuando no temieron al Dios temible? Primera Samuel 6:19. ¿Sabe lo que sucedió? Dice que cuando ellos no temieron a la palabra de Dios, que nadie debía tocar el arca, ellos no solo la tocaron, ellos la abrieron y vieron lo que había allá adentro. Y dice la palabra que el Señor trajo, si no me equivoco, 50,000, 70 muertes. No se me corrige, pastor. 50,000 personas murieron por ese acto temerario, por tratar la presencia de Dios con irreverencia. Causó muerte y devastación. ¿Por qué es que muchos estamos muertos espiritualmente y las congregaciones están muertas espiritualmente? Porque tratan la presencia de Dios con irreverencia. El hermano Misael decía ayer que ya no hay presencia ni fuego en el altar, lo que hay ahora es humo. Ya no hay verdaderos adoradores. Hay personas que están aquí paradas tratando con irreverencia la palabra del Señor, con irreverencia la presencia de Dios. Y por eso lo que ellos transmiten no es vida, es muerte. Cuando yo, como portador de la presencia de Dios, como templo y morada del Espíritu de Dios, trato con irreverencia su presencia, trato con irreverencia su palabra, trato con irreverencia las reuniones que tenemos. Entro como que si fuera el parque aquí con el celular, mascando chicle, hablando de negocios. Y no busco un lugar como los ancianos de antes, un lugar para postrarme, para buscar a Dios en oración y decirle: Señor, purifícanos, santifícanos, para que tu verdadera presencia venga a nuestros corazones, las almas sean convertidas, hayan milagros, hayan prodigios. Hay muerte espiritual y separación de un Dios santo porque hemos tratado con irreverencia su presencia. ¿Cuál es la otra manera con la cual tratamos la presencia de Dios? Cuando los de Bet-Semes no sabían qué hacer, la mandaron a la casa de un hombre llamado Abinadab. Y el arca pasó ahí 20 años sin pena ni gloria. Se olvidaron del arca. Se olvidaron del arca. Saúl se olvidó del arca. Todos se olvidaron del arca. ¿Y sabe qué es lo que sucedió? Israel se lamentaba en pos de Jehová, recordando: qué años aquellos donde el Señor descendía sobre el arca.
y descendía sobre el tabernáculo de reunión, y era columna de nube, y era columna de fuego. Ah, qué años aquellos que nos cuentan nuestros antepasados, donde el mar rojo fue dividido, donde el Señor le dio 10 plagas a Egipto. Ah, qué años aquellos. ¿Sabe por qué? Porque estaban tratando la presencia de Dios como la trató Abinadab y todo el pueblo de Israel. La trató con indiferencia. No le daban el lugar que le correspondía. Todo ese pueblo nunca dijo como David: alma mía, dijo al Señor, dijo a Jehová: tú eres mi Señor. Pero David, cuando recapacitó, dijo: vayamos a traer el arca, dijo. Y dice que armó unas carretas, unos bueyes, la pusieron, y el arca iba, y David iba con, dice la palabra, con címbalos, con arpas, con danzas, con todos los instrumentos de música, y llevaban un cultazo el que llevaba David, pensando que estaba agradando a Dios. Pero David no había puesto sus ojos en la palabra de Dios, y toda su adoración era vana y repudiable delante de Dios. Tanto que cuando el arca se tambaleó, porque no eran los levitas los que la llevaban, sino que David quiso mover la presencia de Dios, el arca de Dios, como la movía el mundo, como la movieron los filisteos en su ignorancia. Y mi ignorancia a las escrituras me hace tener un concepto de Dios y de su presencia como la tienen los filisteos, como la tiene el mundo. Totalmente irreverente, indiferente, con menosprecio. Y David, por desconocimiento, pensaba que estaba adorando al Dios verdadero, pero estaba adorando al Dios verdadero falsamente. ¿Y con qué consecuencias hubo de eso? Hubo luto y tristeza. ¿Cuál fue la consecuencia de Abinadab por tratar con indiferencia? Ya se me olvidó mencionarla. Hubo ausencia de bendiciones y propósito para la vida de ellos. Muchas veces nuestra vida carece de propósito porque vemos con indiferencia la presencia de Dios y nos interesan más nuestras cosas. Por eso en ese tiempo de Israel vivió sin bendiciones y sin propósito. Pero ¿qué sucedió allá en 2 Samuel 6:11? Y este texto es fulminante, amados hermanos. Dice que cuando David se atemorizó, porque dijo: ¿cómo voy a traer el arca de Dios, la presencia de Dios aquí a mi casa? Dice que la mandó allá donde un extranjero, donde Obed-edom el geteo, no era ni del pueblo de Israel, por allá la mandó. Y dice que el arca estuvo ahí 3 meses. Pero este hombre sí valoró la presencia de Dios. ¿Y sabe lo que hizo Dios? Dios bendijo a Obed-edom y a toda su casa. Entonces David entendió que cómo se debía tratar el arca, la presencia de Dios. Cuando David entiende eso, entonces sí, el arca estaba en su casa y Dios trajo bendiciones a Israel. Su vida espiritual, el propósito suyo sobre esta vida, la muerte que está acarreando ahorita su vida espiritual, que sus oraciones no son contestadas, que su vida va de mal en peor, que usted está totalmente desubicado pensando solo en las cosas materiales, son el resultado de cómo usted trata la presencia de Dios que ha sido puesta en su corazón por el sello del Espíritu Santo. Terminemos. Regresemos al Salmo 16:7. Salmo 16:7. ¿Cuáles son las bendiciones de ser llenos de la presencia de Dios? Bueno, Pastor Misael habló ayer de toda la parte que nos compete como iglesia. Y si quiere saber qué es ser lleno de la presencia de Dios y actuar en el ministerio lleno de la presencia de Dios, lo invito a que esta noche lea toda la historia de Esteban, varón lleno del Espíritu Santo.
que vio prodigios, milagros, sanidades. Que cuando todos lo señalaban y lo ponían en mal delante de los dirigentes del pueblo, dice que cuando ellos fijaron sus ojos en él, vieron su rostro como el rostro de un ángel. Eso hace la presencia de Dios en uno. Dice la palabra que sin haber preparado un bosquejo, el Espíritu Santo lo tenía tan lleno, estaba tan lleno de la presencia de Dios. Dice que la palabra que él dio un mensaje desde Génesis hasta Malaquías y lo dio en orden con una estructura secuencial impresionante, tanto que todos se estremecían. Le dio valor para decirle a los dirigentes del pueblo: ustedes son los asesinos que mataron al santo ser que vino del cielo, lo crucificaron y lo colgaron. No le dio miedo. Cuando estaba a punto de recibir las pedradas, estaba tan lleno de la presencia de Dios. Sus ojos veían al rey, como dijo Isaías 33. Dice que vio los cielos abiertos y a Jesús sentado a la diestra del Padre, extendiendo su mano y recibiéndolo en su misma gloria. Así termina un hombre y una mujer lleno de la presencia de Dios. Y aún cuando estaba recibiendo las pedradas, dice, lleno del Espíritu Santo, le decía: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Pero volvamos al Salmo. ¿Cuáles bendiciones también yo puedo adquirir? Esas bendiciones yo las puedo adquirir en el ministerio, las que le acabo de mencionar. Pero veamos en la vida práctica. Versículo 7 dice: bendeciré a Jehová que me aconseja. Ser lleno de su presencia y su presencia que provee para mí, consejo directo de Dios. Aún en las noches me enseña mi conciencia. Cuando yo medito y en la palabra, en la noche, en cualquier momento, ¿qué significa esto? El Señor me habla a través de la palabra. Ser lleno de su presencia me hace entender su palabra. 8. A Jehová he puesto siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. ¿Qué significa eso? Que su presencia me protege, me da protección. ¿Qué más? Me mantiene firme. Más, me mantiene seguro. Para todos los que están en depresión y para todos los que están con ansiedad, verso 9 dice: se alegró por tanto mi corazón y se gozó mi alma. La presencia del Señor me provee el fruto del Espíritu, que es el gozo. A pesar de estar en las tormentas más difíciles de la vida, el gozo no se me va, porque sabe quién es mi sustentador y aquel que me tiene de la mano derecha. Por eso David dijo: el Señor está siempre a mi diestra, no seré conmovido. Y no hay tristeza por lo que vendrá o por lo que ya pasó. Mi carne también reposará confiadamente. ¿Qué significa eso? Que su presencia me da reposo aún después de la muerte. Tenemos una esperanza viva. Su presencia me prepara incluso para cuando mi carne reposa. Verso 10 dice: porque no dejarás mi alma en el Seol. ¿De qué está hablando aquí? Aquí está hablando de resurrección, amados hermanos. Ni permitirás que tu santo vea corrupción. Y aunque si usted va, fíjese bien, a Hechos 2, póngale siempre una ceñita ahí. Aguánteme 3 minutitos. Si usted va a Hechos 2, si alguien interpreta la Biblia, es la Biblia. La Biblia no tiene necesidad de interpretación, solo el Espíritu Santo y la Biblia misma. Y vea de lo que estaba hablando David. Hechos 2, en el versículo 25. Hechos 2, 25. Dice la palabra del Señor. Porque David dice de él, dice de Cristo: veía al Señor siempre delante de mí. David veía al Señor siempre delante de él. Porque está a mi diestra, no seré conmovido. Por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua. Y aún mi carne descansará en esperanza.
27, porque no dejarás mi alma en el Hades, esta es la versión griega de Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me hiciste conocer los caminos de la vida, me llenarás de gozo con tu presencia. 29, varones hermanos, aquí está la interpretación. Se os puede decir libremente del patriarca David que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia, en cuanto a la carne, levantaría al Cristo para que se sentase en su trono, viéndolo antes, habló de ¿qué? De la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción, porque Él resucitó al tercer día. Su carne no se degradó como la de David. Por tal motivo Él es primicia de la resurrección, y por cuanto Él resucitó, nosotros también vamos a resucitar. Porque el Señor no dejará nuestra alma, no dejará nuestro cuerpo en el sepulcro, ausentes en el cuerpo, presente en nuestra alma y nuestro espíritu al Señor. Pero vendrá un día al final de la trompeta, donde los muertos en Cristo resucitarán primero, y luego nosotros, los que vivimos, seremos arrebatados juntamente con Él en las nubes que me da su presencia. ¿Cuál es su bendición? Es que su presencia misma no solamente me va a guardar en esta vida, me va a llenar para que yo pueda vivir una vida santa y temiendo al Dios temible, grande y santo, y viviendo para Él, apartándome del mal, sino que también su presencia misma en el momento de mi muerte va a ser tan, pero tan visible delante mía. Y no va a dejar mi cuerpo en la tumba, sino que voy a ser transformado. Y eso no va a ser por un momento, porque eso no va a tener final. Porque el versículo Salmo 16:11, con esto termino, el versículo lema: me mostrarás la senda de la vida. Dios ya nos la mostró a través de Cristo, porque Él es el camino, la verdad y la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo. El Espíritu Santo puede dar plenitud de Dios en nuestra vida. Delicias a tu diestra para siempre. Esto habla, amados hermanos, de eternidad en su presencia. Temamos al Dios temible ante su presencia. Asombrémonos ante su grandeza y su maravilla. Esperemos en Él y seámosle fiel, porque un día su presencia no será limitada por el pecado en nuestra vida. Su presencia será tangible y real por toda la eternidad. Oramos. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias, Padre bendito, por tu amor y tu misericordia. Padre, recibe toda la gloria y toda la honra. Señor, si hemos tratado con irrespeto tu presencia, Padre, perdónanos, Señor. Límpianos, Padre eterno, de todas aquellas cosas que son aborrecibles delante de ti. Señor, no podemos con ella, porque ¿cómo podremos contra el enemigo y contra el pecado? Son más fuertes que nosotros, Señor. Solamente tu presencia en nuestros corazones nos hacen ser agradables delante de ti. Padre bendito, llena nuestras vidas de plenitud de gozo, Señor. Señor, saca la muerte que hay en nuestra vida, Señor, por tratar tu presencia, Padre, con irreverencia, Padre eterno. Por tratar tu presencia, Padre eterno, de manera irrespetuosa. Por tratar, Señor, y llevar tu presencia a la casa de mis ídolos, Señor. Señor, mi Dios, trae vida en medio de la muerte que el pecado ha generado en mí, Señor. Perdónanos, Señor, por tratar con indiferencia la presencia que tú has depositado en mi vida, Señor. Señor, enséñanos a través de tu palabra, Padre, la forma correcta como debemos acercarnos a ti. Tú ya nos lo dijiste a través de tu Hijo, con temor y temblor, declarándolo y haciéndolo Señor de nuestra vida. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Gloria al Señor, hermano.